a grabar, ¿sí? Y déjenme, hacemos unas pequeñas notas aquí para que las consideren, ¿no? Pongo un documento. Bueno, entonces comenzamos a grabar. Básicamente, cuando hablo de pasar una aplicación, ¿sí? A distribuido, tengo tres formas de hacerlo. Una es con RPC, que es con lenguaje C. Otra es con RMI, que es con lenguaje Java. Otra que es con Corva, que esta es con todo tipo de lenguaje. Y finalmente llegamos a lo que son los web services y los cloud services. Estos en particular, pues bueno, ya muchos de ustedes me han comentado que al menos en teoría los conocen. Aquí vamos a utilizar JSON, pues bueno, podemos utilizar Python, cualquier otro lenguaje también es posible. Y adicionalmente entre estos dos vamos a hacer unas prácticas que ya les había comentado, que tienen que ver con contenedores, con Docker, ¿sí? Y también algunas aplicaciones que tienen que ver con uCloud para entender un poquito más lo de la nube. Pero entonces nosotros vamos ahorita aquí en esta práctica en particular a trabajar con RPC. RPC es, bueno, ya también lo habíamos puesto, Remote Procedure Call. ¿Alguien me recuerda, por favor, qué es la palabra procedimiento? ¿A qué se refiere aquí en particular en este acrónimo? Es mandar a llamar el código que está en otra computadora sin que el usuario se percate de eso. Ok, y bueno, el procedimiento que viene, ¿qué representa? ¿Qué viene a hacer en el código? ¿Qué es en el código el procedimiento? Un ejemplo. Los stop. No. ¿Funciones? Sí, funciones. ¿Qué otro nombre reciben? Métodos. ¿Cuál Servicios. otro? Servicios. Muy bien. Son sinónimos todos esos. Nada más siempre lo menciono porque a lo mejor cuando busquen información en la red van a encontrar, dependiendo de los años en los que hayan sido escritos los artículos, que a veces le llaman procedimiento, a veces le llaman servicio, a veces le llaman función. Incluso los españoles y los sudamericanos al stop le llaman ASA o también le llaman respaldos. Entonces, nada más es para que lo ubiquen, ¿no? Entonces, bueno, la aplicación tradicional a distribuido es utilizando estas tecnologías, estos middlewares. RPC como tal es un motorcito middleware que nos va a ayudar a convertir, a transformar un código local o un código tradicional en su forma distribuida, ¿sí? Entonces, me paso aquí a lo de la práctica. Hablamos de que nosotros vamos a tener tres archivos, ¿sí? Primero vamos a verlos funcionar en su forma local, ¿sí? A ver, aquí ya lo había hecho, pero vamos a ponerlo otra vez para que ustedes también lo vayan viendo. Estos son obviamente todos los archivos que yo tengo para la práctica 3. Como yo ya he hecho la compilación y la ejecución, pues vemos una gran cantidad de estos archivos. Ustedes en el Drive, ¿sí? Aquí en el Drive, aquí encuentran lo que es este primer código que voy a mostrar ahorita y el otro código fuente que ya es todo el distribuido, cuando ya quedó compilado y ejecutado. Entonces, lo primero que necesito que vayamos revisando son estos tres archivos que están mostrados aquí en esta práctica, que son, uno se llama randomlocal.h, ¿sí? Déjenme los vamos abriendo. Random local.
es este. Tenemos random local.c y tenemos el último, random función. Estos tres archivos son locales, no vamos a ver aquí nada nuevo, pero lo que me interesa es que primero ustedes vayan familiarizándose con la estructura que vamos a ir trabajando. Entonces, estamos hablando de tres archivos locales, random función, random local y random local.h. Entonces, random local.h, random función y me falta uno, este otro. Son estos tres, ¿sí? Que son los que están aquí en la práctica. Ahorita aquí en la práctica, pues no los voy a mostrar en PDF, prefiero mostrarlos aquí en el editor. Entonces, el primero va a ser un archivo que lo único que hace es definir las funciones que voy a poner disponibles para el mundo. O dicho de otra manera, los servicios que ofrezco, ¿sí? Yo como software, si soy el SAES de la UPITA, ofrezco el servicio de consulta de calificaciones. Si soy BBVA, pues ofrezco el servicio de consulta de saldos o retiros. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces tengo estas dos funciones. Una se llama inicializa random, o sea, arrancar los números aleatorios. Recibo un número de tipo long y no regreso nada como resultado. El otro dice, vamos a obtener un siguiente número. No recibo un número como referencia, pero sí regreso un número en formato de dato doble para expresar cuál fue el resultado. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? No, profe. De mi parte no. Ok, gracias. Bien, continúo. Ahora sigue random función punto C, que esta ya viene a ser pues la implementación de estas funciones. Aquí yo nada más dije, bueno, vamos a tener dos funciones. Aquí ya colocamos las instrucciones que van a llevar cada una de estas funciones. Incluso si observan, este long que estaba al inicio, aquí ya tiene nombre la variable que se llama semilla, ¿sí? Y paso a la última, que ya es el que va a tener pues el programa main. Ustedes observan aquí que dice, vamos a tener una semilla, un número, vamos a tener un número de iteraciones y voy a tener una variable contador para las iteraciones. Lo primero que hago es decirle al programa cómo se va a utilizar. Bueno, pues tienes que poner el nombre del programa, la semilla y las iteraciones, ¿no? Entonces, si me regreso aquí de este lado y hago referencia a la práctica, a ustedes lo primero que se les pide es una compilación y ejecución local con esta pequeña instrucción, el comando de compilador GCC. Ahorita aquí me va a lanzar unos warnings, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy utilizando un formato de dato en obtiene siguiente random de tipo long y lo estoy imprimiendo como entero, ¿no? Pero nada más es un warning, ¿no? Entonces ahí ya quedaron compilados mi random función.c, mi random local.c y genero mi programa que se llama random local, ¿no? Entonces, ya aquí yo puedo mandarlo a ejecutar. Como mencioné hace un momento, voy a pedir una semilla y voy a pedir el número de iteraciones. Nombre del archivo, el número que es la semilla, el 5, y le voy a decir que quiero que itere 6 veces, ¿no? ¿Sí? Aquí es donde vamos. Aquí lo que hago es tomar el número 5 en esta línea, en la 14. Tomo este número 5, lo transformo a un formato de dato long, ¿sí? Y lo guardo en esta variable que es de mi semilla. Pongo igual lo mismo, cuántas iteraciones, lo tengo que convertir nuevamente a entero. ¿Por qué lo tengo que convertir? Porque recuerden que aquí en consola yo todo lo que leo es cadena o caracteres, ¿no? Flujos de caracteres. Entonces, por eso los tengo que convertir aquí con estas funciones que es ASCII to integer.
¿sí? Convertirlos a formatos enteros. Y luego ya lo que hago es mandar llamar a la función, ¿no? La función inicializa random. ¿Qué hace la función inicializa random? Recibe el número, en este caso, que es el número 5, ¿sí? Se lo pasa a una función para que genere números aleatorios y es todo lo que hace, ¿no? Entonces, de hecho, le doy enter y ahí me genera las 6 iteraciones con 6 diferentes números aleatorios. Es todo lo que hace, es un programa muy simple, no tiene ninguna complejidad. Ahora viene la parte interesante. Muy bien, ya que hago esto, necesito transformarlo a llamadas a procedimientos remotos. Estos 3 archivos que acabamos de observar y que están aquí, necesito simular, ahorita para esta sesión que estoy mostrándoles, voy a simular que van a vivir en diferentes computadoras. Es decir, me voy a llevar este archivo a una máquina A, este otro archivo a una máquina B y este otro archivo a una máquina C. Para ello, me voy a valer de esta herramienta que se llama RPCGen. Esta herramienta lo que va a hacer es literalmente construir los stops, los skeletons, se va a encargar de todas las cuestiones que tienen que ver con la red, qué protocolos, qué IPs vamos a usar, qué puertos. Obviamente, él no va a definir las IPs y los puertos, pero me va a dejar una estructura de código de tal manera que yo nada más voy a tener que ir e insertar las IPs y los puertos. Y obviamente, pues ya todo se va a hacer de manera transparente, ¿no? Estamos trabajando para otros programadores que vayan a usar este programa, para que esos otros programadores nada más tengan que ocuparse de mandar llamar a los servicios. ¿Cuál es el servicio aquí? Pues obtiene siguiente random. Inicializa random es el otro servicio, ¿no? Tenemos 2 servicios, este es uno y este es otro, o 2 funciones. Entonces, lo que estamos haciendo es que los programadores que manden llamar a estas funciones no se tengan que preocupar por abrir sockets, por saber qué puerto, por saber qué IP. Eso lo estamos haciendo nosotros ahorita cuando vayamos a utilizar este RPCGen. Ahora, para RPCGen es un compilador, el RPCGen es un compilador del lenguaje RPC que necesita 3 cosas, ¿sí? Lo vamos a llamar como un servicio, es un archivo de especificación, va a tener extensión .x. Y por ejemplo aquí hemos puesto para este ejemplo la plantilla que va a tener. Déjenme paso al PowerPoint para que quede un poquito más claro, espero poderme explicar. RPC y RPCGen. He adaptado ahorita este ejemplo para que quede un poco más claro. Seguramente a muchos de ustedes, si han sido usuarios de Windows, les ha aparecido esta pantalla. ¿Sí les ha aparecido a todos o al menos la han visto alguna vez? Toda Sí, semana. profe. Sí, profe. Muy bien. Esto es una llamada a servicio remoto. ¿Cómo sabe que se tiene que actualizar Windows? Pues porque hay una función, un servicio en algún servidor de Windows que le avisa que se tiene que actualizar y lamentablemente para el usuario de Windows no hay tema de decisión, ¿no? O sea, se actualiza porque se actualiza, ¿no? No le da oportunidad de decirle, pues no quiero que se actualice, ¿no? Entonces, si yo pienso cómo es que la gente de Windows, los programadores hicieron esto, que de manera automática, cada cierto tiempo hay una función en mi computadora de Windows que va y se conecta al servidor de Windows y ese servidor de Windows le dice, ¿tú eres Windows 7? ¿O eres Windows 10? ¿O eres Windows Me o Windows lo que sea? ¿Sabes qué? Ya te toca una actualización. ¿Sí? ¿Cómo hicieron eso? Bueno, seguramente se basaron en un esquema muy parecido a RPC. No puedo saberlo o afirmarlo con certeza, pero ahorita que se los platique ustedes verán que
es algo muy similar a esto o posiblemente es algo idéntico a esto. Miren, ustedes definen un archivo de especificación en un formato X. Lo primero que ponen es cómo se va a llamar su programa. Aquí ponen program. Por ejemplo, aquí yo le he puesto Windows Pro. Ah, bueno, ok, se va a llamar Windows Pro. Y enseguida lo que viene a continuación es versión. Ah, bueno, ¿cuál es la versión? Windows. Aquí abajo está, aquí abro llave y aquí cierro llave. ¿Windows qué? ¿Qué versión de Windows es? La 7. Y ok, esa versión, sí, perdón. ¿Alguien habló? No, profesor. Ah, perdón, es que escuché como una voz, pero entrecortada. Entonces, aquí adentro yo puse estas funciones, miren, actualización 23, actualización 56, pero todas estas funciones o estos nombres que estamos viendo aquí son para nosotros como seres humanos, pero ya a nivel de programas, el programa que está en el servidor, lo único que ve, tiene el servicio 1, tiene el servicio 2. Si tuviera más servicios, aquí iría en orden ascendente 1, 2, 3, 4. ¿Qué es el servicio? La función. Y por esa razón es que quedan conectados el servidor y el cliente. Incluso piensen ustedes en computadoras que tengan Windows ya preinstalado y que ni siquiera todavía tienen un usuario, pero en el momento en que las empiezan a utilizar, estos códigos que están aquí definidos se conectan y empiezan a revisar, a ver, si tienes la actualización 23, si tienes la actualización 56, y si no la tienes, pues va a pasar esto de la pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En Windows, ¿cuántas versiones tenemos? Muchas versiones. Entonces, aquí en este formato, lo que estaría pasando es que podría yo poner después de este 7, ver otra vez versión Windows. Abro llave y cierro llave y a lo mejor le pongo igual a 10 para decir que esas funciones o servicios van a ser para Windows 10. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que Windows, dependiendo de la versión que esté en ejecución, va a ejecutar ciertos servicios, ciertas actualizaciones. No todas las actualizaciones son para todas las versiones de Windows, pero así lo van controlando. Ahora, mencionaba que el compilador o los programas solamente van a ver 1, 2, 3 o 4, ¿no? Ya hablando de la versión. ¿Sí? O sea, para la versión 7 tengo dos actualizaciones, la 1 y la 2, aunque aquí adentro se llame actualización 23 y actualización 56, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y además, el programa como tal que se llame Windows va a tener un número hexadecimal que se lo va a asignar el compilador RPCgen. Este yo no se lo pongo, él se lo establece de manera automática. Aquí estos números sí los ponemos nosotros y también este número de versión lo ponemos nosotros. Pero este que aparece aquí, este nosotros no lo definimos, ese lo va a definir el RPCgen. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Se me cortó a mí un poco el audio. ¿Ya dijo para qué eran los últimos números? Los que aparecen en dirección de Sí, todos son, 0x31. sí, todos son identificadores, todos. El 1 es identificador de servicio, 2, el servicio 2. Estos nosotros los establecemos. Este de aquí es el número de la versión. Y este otro es un número hexadecimal para identificar al programa. Normalmente este lo va a asignar el RPCgen. Nosotros sí podemos establecer aquí ese número, pero yo siempre soy de la idea de asignarle uno predefinido o que dejar que el programa lo asigne, ¿no? Pero es un identificador porque estamos hablando de programas, no estamos hablando de seres humanos, es decir, no está diseñado este programita para que un ser humano lo lea, sino para que otro programa que está en otro lado lo lea y lo interprete. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Arturo? Bien. Sí. Muy bien. Gracias.
Entonces, para esta práctica, regresando o viendo de referencia la anterior, anterior, aquí pues pasa lo mismo, ¿no? Yo le voy a poner normalmente el mismo nombre y le voy a agregar el sufijo pro. Si recordamos, ahorita que me regrese aquí, ¿cómo se llama mi programa principal? Se llama Random, ¿no? Random. Entonces, podría haber puesto Random Pro, pero aquí, bueno, para economizar, pues se le puso Rand y luego Pro. El nombre, como ustedes, o como bauticen ustedes al programa, es libre, ¿eh? Por convención o por estandarización, se recomienda pues que se llame de manera similar al programa que era local, ¿sí? Aquí si ven después que dice, pues, ¿cuál es la versión de este random? Pues es la versión 1. Y tiene dos funciones, dos servicios, el 1 y el 2. Y otra vez, tiene un identificador como programa. Estos identificadores tienen que ser obviamente distintos conforme tú vayas creando estos programas, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? Pues lo de la versión, ¿eso cómo lo sabemos o nosotros lo asignamos como uno? Sí, tú lo puedes asignar. Hay un archivito que puse en el Drive también, donde te dan una lista de números en hexadecimal para que tú puedas como tomarlo de referencia y asignarle. Pero en realidad, pues los compiladores son los que van a estar manejando ese numerito, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Chicos, chicas, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, lo escuchamos. Ok, gracias. Bueno, ahora lo que sigue es que una vez que yo defino este archivo es el que va a leer el compilador RPCgen, porque él va a convertir esta función local, inicializa random, en una función remota. O sea, una función que es capaz de conectarse a la red y buscar esta función, el código de la función inicializa random, en algún nodo de la red. Eso es lo que hace RPCgen. Le va a dar las capacidades de conectividad sin que yo tenga que construir el socket, asignarle el puerto, definir el protocolo y preocuparme de todos los detalles que tengan que ver con sockets. El RPCgen otorga transparencia de red. O sea, recuerden, transparencia es sinónimo de, ¿alguien recuerda? Ya lo había dicho esto. Transparencia es sinónimo de Ocultar. Ocultar, perfecto. Entonces, RPCgen, ¿qué va a hacer? Ocultar la red, ocultar el tener que crear los sockets. De hecho, ustedes ya en la terminal, si ustedes, por ejemplo, utilizan el RPCgen, algunas distribuciones de Linux no lo tienen instalado, ustedes tendrían que instalarlo, pero bueno, aquí sí está, le puse RPCgen y sí lo hizo. Entonces, RPCgen, bueno, muestro los archivos. Aquí tenemos el archivo RANX, que es este que estoy mostrando aquí, archivo RANX. ¿Sí? Si lo queremos corroborar para que no haya duda de eso. Aquí está RANX. Y ahí está, ¿no? Está exactamente igual que el que estoy mostrando aquí en el PDF, ¿sí? Entonces, lo que hago yo es decirle RPCgen, ¿sí? Y a continuación pongo unas banderas, ¿sí? La bandera de A y la bandera de C. Estas dos banderitas, aquí lo estoy comentando también, ¿sí? Estas dos banderitas en particular, ¿sí? Me dicen C, indica que vamos a utilizar el estándar de lenguaje C ANSI, y A, quiero que genere todos los archivos de apoyo, o en otras palabras, todos los archivos para que quede distribuido, el stop, el skeleton,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo pongo esto, pongo el nombre del archivo, ¿sí? No importa que ahorita aquí me digan, bueno, en el PDF usted puso primero la C y luego la A, el orden de esos parámetros aquí no le afecta. Entonces, le doy Enter y ya me genera me va a generar 7 archivos que aquí se los estoy comentando, ¿sí? Te va a generar un archivo que se llama makefile.rand. Este archivo es el primerito que te va a ti pues a dar una idea de que lo que estamos ya viendo como programación aquí es diferente, muy seguramente es diferente a todo lo que habías visto anteriormente. Miren, lo voy a poner aquí y miren, de hecho aquí que dice, es una plantilla generada por el comando rpcgen. Nosotros no la programamos. Aquí él lo que va a hacer es poner todo lo necesario para la compilación remota de todo lo que vamos a estar trabajando. Piensen en que no solamente va a encargarse de las cuestiones de red, también se va a encargar de las cuestiones que tienen que ver con la transformación de datos. ¿A qué me refiero? A lo que ya ustedes revisaron un poquito cuando les dejé lo de Socket C y Java, donde ustedes me dijeron, bueno, es que a veces sí logré la comunicación de C hacia Java, pero no de Java a C, o que había ciertos tipos de datos que no eran compatibles entre Java y C. Entonces, por esa razón, el rpcgen se va a encargar de, por así decirlo, traducir todo el código de C a un código universal, independiente de las máquinas, ¿sí? No importa si son máquinas Windows, Linux, Mac, Solaris, no importa qué máquina sea, el lenguaje se va a convertir en un código, perdón, el código se va a convertir en algo universal, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, parámetros que son como entero, flotante, carácter, el rpcgen va a generar unas funciones de conversión, ahorita las vamos a ver, que tienen como pues nombre XDR, ahorita las vamos a ver. Entonces, me va a generar estos 7 archivos, aquí los he puesto en listado. Este archivo como tal, ¿sí? Dice aquí que es el stop, se llama rand y tiene CLNT, ¿no? ¿Sí? Ahorita vemos específicamente ya en el código qué sería cada una de ellas, ¿sí? Después voy a tener este otro, que es el skeleton. Entonces me genera el stop, me genera el skeleton, me genera un archivo .h, ¿sí? Que es donde voy a tener todas las funciones que definimos en el archivo H. Este archivo, tú tienes que ir, copiarlo y pegarlo en donde estén los clientes y los servidores que quieres que lo puedan utilizar. Después está este otro, que es la llamada al servicio remoto, o sea, el RPC, pero dice que es sin completar. Claro, porque no sabemos exactamente qué queremos que haga la función. O sea, él construye la llamada, pero ya el código de lo que hay dentro de la función, nosotros lo tenemos que proporcionar, ¿sí? Y este otro, randserver.c, dice aquí que contiene todas las definiciones, ¿sí? De los servicios remotos. O sea que aquí yo tengo que meter mano. En los únicos que voy a meter mano es en el archivo 5 y en el archivo número 6, ¿sí? ¿Cómo va a generar? Bueno, esto es lo que tiene que hacer rpcgen y después ustedes van a utilizar este comando, ¿sí? Make y makefile.run, porque es el comando que me va a permitir a mí hacer toda la compilación distribuida. Aquí en particular me está marcando, como les había dicho hace un rato, un error en el archivo run client, porque me está pidiendo que la función exit1 esté definida con el encabezado stdlib.h, y también en el caso de printf me está diciendo que
también ponga la biblioteca stdio.h, ¿no? Para que pueda funcionar la compilación distribuida. Ahorita como lo estoy haciendo localmente, pues no tiene sentido que haga ahorita esta modificación, pero nosotros una vez que ya estemos trabajando en la máquina virtual pues del laboratorio y ustedes en su máquina de su casa, va a tener sentido esto que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la parte local? Aquí utilizo un compilador que utiliza un lenguaje especial para convertir todo a distribuido. Este comando es rpcgen y adicionalmente utilizando la utilidad de make, construyo y compilo todo lo que los programitas tengan, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Muchachos, chicas, hoy están muy serios o no se está entendiendo o no me oyen. Es que yo por lo menos lo escuché trabado lo último. Entonces. Sí, igual se cortó. Se cortó. Es que a mí se me cortó, pero no, hasta ahora no he tenido duda. ¿Pero sí se ha entendido? Sí, solo, no sé si soy yo, pero creo que se está cortando un poquito de repente de su audio. Sí, también. Sí, igual. Todos así lo están identificando, como que he tenido... ¿Sí? Sí, A ver, me de cambié repente de micrófono. Sí, Ahí está como hablando y se Sí, a mí corta. también se me corta de repente, profe. Es que, bueno, a mí por donde vivo está haciendo mal clima, así que se me va el internet. Ok, ¿ahí me escuchan mejor o estaba mejor hace un momento con el micrófono? Ahí está mejor. Así se escucha mejor. Ah, ok, perfecto. Entonces era el micro. Sí, cuando existan esos problemitas, avísenme, ¿no? Porque pues yo no me entero y estoy hablando y puede ser que nos perdamos, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿voy bien hasta aquí o me regreso? dijo que eran 2 archivos los que teníamos que modificar, ¿no? El 5 y el 6. Sí, el 5 y el 6. Sí. Pero si puede repetir la parte de make file, esa estaría bien. Ok. Bueno, decíamos que de manera local, o sea, comparando cuando yo hago una programación local a una programación distribuida, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la primera diferencia es que tengo que utilizar una herramienta, como en este caso rpcgen, que me construya los stops y los skeletons, además de otros archivitos que van a servir para traducir tipos de datos, para conectarse a la red, etcétera. Y una vez que ya se generaron estos archivos, todos estos archivos, o sea, de tener 3 archivos, voy a tener ahora 10 archivos. O sea, se generan 7 más los 3 iniciales que tenía, tengo un total ya de 10 archivos. Ahora, estos 7 archivos nuevos que generó rpcgen, lo que tengo que hacer es compilarlos y ejecutarlos a través de la utilidad make. ¿Por qué se hace con la utilidad make? Para ahorrarnos pasos. Podríamos ir archivo por archivo compilando, pero tendríamos que tener siempre la certeza de la conectividad con la red y la disponibilidad de los equipos donde esté cada uno de estos códigos. Porque ahorita los estoy generando en una máquina única, mi máquina local, ¿no? A la que ahorita, desde la cual estamos haciendo la sesión. Pero en un ambiente de producción, la idea sería que cada uno de estos archivos pues va a quedar en máquinas distintas, ¿no? Ahora, de estos 7 archivos que se generan, únicamente yo me voy a enfocar, ¿sí?, en modificar estos dos, el runclient.c y el runserver.c. ¿Por qué? Porque nada más son esqueletos, son plantillas de código. Nosotros vamos a tener que escribir ahí lo que queremos que hagan estos programas. Vamos a verlo aquí en el... cada uno de ellos. Bueno, vamos a cerrar
los anteriores, no, es este. Ok. Aquí yo veo el primerito. Estoy hablando de estos 3 archivos que se generaron. Es RAN CBC, RAN Server, RAN CLNT, RAN Client y me parece que y RAN H también. Sí, son todos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar viendo este. Como ustedes ven, incluso aquí me pone, ¿no? Dice, es una plantilla de código, una muestra de código que la genera RPC, ¿sí? Dice aquí muy claro, ¿no? Que son templates, son plantillas para que las usemos como línea guía para que desarrollemos nuestras propias funciones. No quiere decir que RPC Gen va a hacer toda la chamba. Entonces, lo primero que quiero que observen es que, ¿cómo se llama esta primer función? ¿Ya observaron? Se llama inicializa random, ¿pero qué le puso aquí? -1, Ajá, muy bien, del server, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, ok, dice, pues voy a tener aquí un inicializa random 1 del server y también un siguiente random también del servidor. Ahora, como cuestión adicional, esta es pregunta para ustedes. Esta pregunta a veces la he hecho en el examen, para que se vayan dando una idea de qué vamos a poner en el examen, ¿no? En el examen no vamos a ponerte a programar, no es una materia donde yo evalúe tus habilidades de programación, sino más bien que entiendas qué hace el programa y obviamente en un enfoque distribuido. Entonces ahí va la pregunta. Aquí yo nada más tenía un tipo de dato que era el long, que era la semilla que recibo, ¿no? El número que recibo. Aquí ya cambia un poquito, se sigue manteniendo el long, pero luego viene aquí un parámetro nuevo, que es una estructura. ¿Alguien recuerda qué es una estructura en C? Un conjunto de datos. Un conjunto de datos. ¿Para qué sirve o por qué la tengo que usar? Cuando quieres definir un nuevo tipo de datos. Ok, cuando quiero definir un nuevo tipo de datos. Entonces, en este caso, ¿ustedes qué creen que contenga esta estructura? ¿O qué datos contendrá? Así ahorita con lo que estamos comentando, RPC Gen dije que iba a transformar estas funciones locales en funciones remotas. Aquí adentro, obviamente, pues ustedes pueden ir y consultar en la red y verlo, pero ahorita por nada más, por intuición, ¿hay alguien que me pudiese decir qué tiene ahí o qué esperan que haya dentro de esa estructura de datos? ¿Alguna idea? Pues los parámetros que va a recibir, ¿no? En este caso vendría siendo la semilla y el número de ciclos. Pues no, porque estamos hablando únicamente de la pura función inicializa random. Sí va a recibir, obviamente, la semilla aquí, pero el número de ciclos no lo recibe la función inicializa random. ¿Qué necesito yo para que esta función, para ayudar un poco? Esta función es local, ¿no? Inicializa random. ¿Qué necesito que tenga para que sea una función remota? ¿Qué habilidades deberá de tener? ¿No? Que pueda tener, no sé, direcciones IP. Exacto. Aquí adentro, la estructura va a manejar las cuestiones de red. No sabemos ahorita, porque no lo hemos revisado, si va a ser a nivel de dirección IP o va a ser a nivel de dirección MAC. Si va a ser, va a manejar obviamente los puertos, va a manejar obviamente los protocolos e incluso pudiese manejar algún cambio en el formato de datos, pero no es su tarea. Pero por la pregunta que yo estoy haciendo, esa es la respuesta que esperamos, ¿no? Entonces,
¿Qué le hace falta a una función local para que sea remota? Pues agregarle la capacidad de conectividad a la red. Y eso lo hago pues a través de los famosos protocolos, los puertos y las IPs o direcciones MAC. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Profe, no sé si podría repetir lo último, es que se me cortó un poquito la conexión. Sí, lo último dije que, ¿qué le hace falta a esta función local para convertirse en remota? Agregarle la capacidad de conectividad a la red. Es decir, el manejo de IPs o de direcciones MAC, manejo de puertos, manejo de protocolos, ¿sí? Que obviamente van a ir aquí empaquetados en todo este parámetro, ¿sí? Sí, profesor, gracias. Sí, bueno, todos están familiarizados con el manejo de apuntadores, ¿verdad? Si yo pregunto qué es asterisco ARGP, todos me saben decir, ¿verdad? Chicos, chicas. ¿Puedo repetir la pregunta, por Sí, favor? es un apuntador que es nos un dirige a la apuntador. dirección donde está ubicado ARGP. Ok, muy bien. Sí, la pregunta era si todos están familiarizados con los apuntadores, ¿no? Que aquí en este caso significa argument pointer, ¿no? Apuntador de argumentos y apunta a un tipo de dato long. Aquí en este caso tengo una estructura que se llama SVC-REC, que no es otra cosa más que server request, ¿no? Solicitud o petición del servidor. Y tengo una, una variable, un apuntador que se llama request, aquí está abreviado request, ¿sí? String pointer, ¿no? Un apuntador de cadena de la solicitud, ¿sí? Entonces, esta estructura, perdón, en particular va a contener la conectividad a la red, ¿sí? Entonces, continúo. Entonces, esta plantilla, como ustedes ven, aquí dice, ok, el resultado de la llamada a esta función remota la vamos a regresar en un apuntador a carácter, ¿sí? Y luego aquí, ¿qué te dice? Pues que insertes aquí tu código que quieres que haga el servidor, el código del servidor. O sea, yo ya RPC Gen ya nos generó la plantilla. Dice, ahí está la plantilla donde he convertido estas funciones que tú tenías locales, estas funciones que están acá, ¿sí? Estas funciones que eran locales, ¿sí? Para recordar un poco, aquí están. Función local, ya te la convertí a capacidad de conectividad a la red. Te estoy transparentando, o sea, estoy ocultándote los detalles del socket. Aquí no veo ningún socket. Tú simplemente sabes que ya con esto tú tienes capacidad de conectividad a la red, pero quedó oculto dónde quedó todo lo del socket. Pero aquí tú tendrías que poner qué código. ¿Quién me dice qué código tendría yo que poner aquí? Viendo obviamente el código local. Pues la llamada a la función, ¿no? Bueno, esta es la función como tal, como esta que está aquí, ¿no? Inicializa random, inicializa random. Lo que tendría que poner es esto que está aquí, ¿no? El código. Este código es el que iría aquí adentro. ¿Sí? Porque no es la llamada a la función. Esta es ya la ejecución cuando alguien solicita la función, el servicio. ¿Sí? Yo soy el servidor. Yo como servidor no pido cosas, sino recibo peticiones. ¿Sí recordamos eso? Sí. ¿Sí? Es importante que lo ubiquemos. Yo soy el servidor, yo nada más atiendo peticiones. El cliente es el que va a tener que hacer esa chamba, ¿no? Entonces, bueno, ya estoy con Run Server, ahora tengo que ver Run Client. ¿Sí? ¿Sí me voy explicando, muchachos, o está muy duro el código? No sé, también díganme, por favor. Vamos bien, Pues creo.
Sí le voy entendiendo, pero creo que si va a haber dudas va a ser cuando ya lo estemos haciendo. Ah, no, no, sí, por supuesto. O sea, por eso ahorita dije que yo primero veía necesario que platiquemos el código, después ya lo ejecutemos y obviamente una vez que ya ejecuten ustedes este ejercicio, pues viene lo bueno, porque ahora ya tú vas a tener que hacer un programa, ¿no? Ahorita estamos mostrando un programa que lo único que hace es que le paso 2 números y me genera números aleatorios. Si ya revisaste la práctica, lo que se te pide ahora es que hagas un programa con 4 operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Allí es donde ya observaré si esto va quedando claro. Entonces me paso al cliente. Ok, otra vez, miren, aquí está. Lo generó RPCGen, son solo templates, o sea, lo interesante aquí que quiero que observen es que nosotros no hemos escrito ni una sola línea de código, pero sí tenemos que entender qué hay detrás o qué significa todo este código que se generó. Fíjense, para empezar, ahorita no me voy a detener mucho en ir línea por línea, sino me interesa verlo de manera general, ¿sí? Pero ustedes, ¿qué ven aquí? Miren, host, ¿qué ven aquí? Un protocolo, ¿se acuerdan UDP? ¿Sí? Esta estructura que se llama CLNT, que es una estructura que dice que es client, es un apuntador a una estructura client, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí van a venir ciertos también parámetros de red. Obviamente aquí que le estoy pasando, RAM-prog y RAM-verse. Si recordamos, ¿de dónde viene? Pues del RAM-X, ¿no? Aquí está, RAM-prog, RAM-verse, pero aquí ya le agregué protocolo, ya le agregué el host, ¿sí? Pero sigo sin ver de manera aquí muy particular dónde están los sockets. Aquí todavía no aparecen, pero sí ya empieza a aparecer algo como, oye, yo voy a dar el resultado de inicializa random 1, de obtiene siguiente random, y hay muchos nombres de funciones que seguramente para ti no son familiares y que vamos a tener que ir documentando y revisando poco a poco, ¿sí? Y aquí está, ¿no? Dice, bueno, al final de toda esta primer función, que es de RAM-prog, de que está aquí, y que tiene como funciones inicializa random y obtiene siguiente random, va a tener como tal el cliente un programa main, un programa principal, que es el que va a arrancar pues la funcionalidad, ¿no? Si ven aquí está el main, y entonces dice, ok, necesito que me des el nombre del host, y si ves aquí dice, pues el primer nombre que me des es el nombre del host, y se lo voy a pasar en particular a randprog1 para que lo ejecute, ¿sí? Entonces, bueno, ya vi run client, run server, ahora voy a ver pues el run h. Fíjense qué dice aquí, una advertencia, un atentado contra nuestra inteligencia, a prueba de ingenieros, por favor, ¿no qué? No edite este archivo. Este archivo pues es prácticamente nada más informativo para nosotros, pero lo que quiero que observen es esto que aparece aquí. Aquí ya puso un identificador para la versión, aquí ya le puso el identificador que me preguntaban al inicio de la clase, que aquí está, ¿sí? Aquí está este mismo número, ¿sí? Y obviamente vienen aquí una serie de macros que se utilizan mucho en lenguaje C, pues ya de alta programación, no de alto nivel, sino de alta programación. Puede ser que algunas cosas, insisto, no te sean familiares, va a ser totalmente normal. No todas vamos a requerir que las conozcas, que las manejes, no. Pero sí que sepas qué hay en cada uno de ellos. A lo mejor hay funciones que tú nunca utilizaste en lenguaje C, como extern. No sé si alguien llegó a utilizar en algún programa la palabra clave extern en un código de C. ¿Sí alguien la llegó a utilizar? No, yo no. ¿No? Bueno, No, yo tampoco.
El nombre, pues en inglés no lo dice prácticamente, ¿no? Dice es una variable externa. Quiere decir que en algún otro archivo fue definida. Y entonces nosotros es como una variable global, pero a nivel de todo el directorio de archivos. Cuando tú haces una variable global, normalmente solamente vive en el código principal, pero cuando le ponemos la palabra clave externa, se refiere a que busque dentro de la carpeta donde está este archivo, todos los archivos, y busque si algún otro archivo o código también la definió, y si la definió, entonces con esa se va a basar. Obviamente no puede haber duplicados, o sea, no puedo definir dos veces una misma variable como es tradicional en cualquier lenguaje de programación, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ya ahí tenemos estos archivitos que he estado mencionando, ¿sí? Que son los que genera, ya dije, run client y run server, que son los que van ustedes a modificar. Por curiosidad, podemos ver estos dos, run clnt, que es del cliente, ¿sí? Y run cbuc, que, perdón, son del servidor, como lo saben, ¿son quién? El stop y el skeleton. Hago otra pregunta intuitiva. ¿Qué debe de contener el stop de manera general y qué debe de contener el skeleton de manera general? ¿No? ¿No hay día? Chicos, chicas. Es algo que interpreta la información de los top. Sí, claro, o sea, pero tienen el stop y tienen el skeleton. Pero, ¿cuáles serían las funciones que deberían de contener? ¿No? ¿No Las que iría? definimos en el archivo .x, ¿no? Creo que a lo mejor yo no estoy planteando bien la pregunta. A ver, va de nuevo. Yo la voy a volver a plantear diferente para ubicarnos. ¿El stop qué tiene que hacer en general? El stop. Es el que interactúa con el servidor o el cliente dependiendo la orden, la toma y la envía al otro stop. Ok, la toma. ¿Y qué le hace cuando la toma esa función? Es un intermediario, ¿no? Es correcto lo que me acabas de mencionar, nada más quiero complementar. Es que es una palabra específica. Marshalling Ajá, ¿qué es? es presentar o ordenar los datos. Ajá, o sea, convertirlos a un formato de flujo, como cuando recibimos una película, ¿no? En Netflix viene en streaming, viene en flujo, ¿no? ¿Recuerdan stream? Flujo de datos, ¿no? O sea, no hay no hay una unidad de medida. Para hacer una analogía, siempre me gusta explicar esto con esta analogía, perdón si es muy burda. Supongan ustedes que tenemos una tubería de agua y le abrimos a la llave. Entonces, cuando está saliendo el flujo del agua, no hay una medida, ¿verdad? Bueno, sí hay una medida obviamente de la llave, pero me refiero a que el flujo es constante, no se detiene, no, mientras yo no cierre la llave, el flujo es constante. Pero cuando yo ya capto ese flujo, por ejemplo, en una cubeta, entonces ya estoy diciendo que le pongo un formato, ¿no? Que digo, bueno, voy a recibir 2 litros en esta cubeta o 5 litros y pongo otra cubeta y otros 5 litros y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la chamba del stop es simplemente convertir todos los datos, incluyendo el código, a un flujo que no tiene medida, simplemente él va a abrir la llave y lo va a enviar. El servidor es el que va a tener que decir, ok, no puedo recibir todo el flujo de datos de un trancazo, entonces voy a poner, por así decirlo, mis cubetitas y voy a ir captando poco a poco todo lo que me vaya enviando el cliente. Entonces vamos a ver esto. Este SVC significa server, run server, y es el skeleton. Otra vez, el atentado contra mi inteligencia, ¿no? No edite este archivo, por favor, ¿no? Entonces viene una serie de bibliotecas, ¿sí? Y lo que quiero que ustedes observen aquí es precisamente ya el nivel
de código del que estamos hablando, este código no es necesario que tú lo comprendas al 100, porque nunca lo vamos a editar. De hecho, aquí no lo dice, ¿no? No edites este archivo. Por eso RPCgen lo crea para ti. Este archivo nunca se va a mover, pero fíjate qué dice aquí. Puerto, stream o datagram, ¿sí? Él aquí ya se está encargando de las cuestiones que tienen que ver con la red. Esto que dice aquí XDR significa External Data Representation Procedure. Entonces, significa que aquí, si viene una variable entera definida en Java y de repente el servidor está escrito en C, esta función es la que va a hacer la chamba de convertir un entero de C a un entero de Java, ¿sí? Y así sucesivamente. Mira, aquí aparecen ya mis funciones, que estas sí las conocemos, y hasta vienen, si ves, por switch. Dice, ok, a ver qué función fue, inicializa random, optimiza, y les dice qué vamos a hacer. Mira, recibe el argumento y transfórmalo, ¿sí? Transforma, aquí dice un void o un double, transfórmalo a este tipo de dato intermedio que se llama XDR-proc T, ¿sí? Así está todo este código, que es el esqueleto del servidor. Solamente para que lo conozcamos, es informativo. Y el del cliente, este sí va a ser un poquito más diferente, porque este cuate en particular sí tiene que conectarse ¿con quién? Con el servidor, ¿sí? Pero lo interesante es que todo queda enmascarado, ¿sí? En estructuras, en funciones que nosotros simplemente vamos a saber que existen, pero no nos vamos a involucrar en este tipo de codificación, ¿sí? El único que vamos a mover y que ya definimos hace rato es este que está aquí, que es el run client, ¿sí? Y el run server, y de hecho aquí hasta la plantilla me dice, ¿verdad? Aquí inserta el código que tú quieres que ocurra. Aquí inserta el código. En el cliente ni siquiera me pone un comentario de que me diga, aquí pon lo que tú quieres que haga. No, eso es ya chamba de uno. Entonces realmente tú nada más, es chamba de RPC. Aquí nosotros, el único que vamos a venir y mover es este cuate de aquí. El código del servidor, ¿sí? Chicos, chicas, ¿alguna pregunta o comentario? Hasta ahora no. ¿No? Bueno, miren, ya ahorita se terminó el tiempo de la sesión. Bueno, ya nos quedan 10 minutitos. Pero esto era lo que me interesaba platicarles, así de manera genérica, todo el código, para que entonces en la siguiente sesión del día viernes ya lo vayamos haciendo aquí en la consola, lo vean en ejecución. Es un programa muy simple, como ya dije, cuando lo corrí localmente, que ustedes aquí lo vieron. Esto mismo que hizo aquí de manera local, que les estoy mostrando aquí en la terminal, va a ser lo mismo cuando sea remoto, exactamente igual. Nada más que aquí ya nosotros vamos a mover el código a diferentes máquinas y vamos a observar cómo el código se sigue ejecutando a pesar de que nosotros no hayamos abierto de manera explícita los sockets o puesto los protocolos o los puertos, ¿no? Eso lo va a hacer por nosotros RPCgen, y de esa manera es como ya estamos hablando de programación distribuida, porque ya queda transparente, ya queda oculto para nosotros el manejo de los sockets. Obviamente sí podemos ir al código y asignar una IP y asignar un puerto de manera específica, pero no es la idea, ¿no? La idea es que eso lo manejemos a través de la herramienta RPCgen, y para que si esto se les está haciendo como muy arcaico, recuerden que ya les mencioné la biblioteca de gRPC. Esta es, digamos, la evolución actual. Esto que les estoy mostrando yo aquí es lo antiguo,
como empezó todo lo de distribuidos. Y esto que está aquí es precisamente lo nuevo, lo que ya habíamos dicho que pues incluso lo manejan gente como, bueno, con empresas como Netflix para trabajarlo. Y si ustedes incluso lo leen, aquí verán algo muy similar, miren. Un servicio en C, un stop, ¿sí? Que dice, miren, es un Ruby client, un client de Android Java, y todos se pueden comunicar, ¿sí? Sin ningún problema, ¿sí? Aquí ya se habla igual de interfaces como la especificación de .x del archivo, de este archivo .x, pero ya es su evolución, ¿sí? Es lo que, digamos, se está trabajando actualmente, ¿sí? No sé, preguntas, dudas, comentarios, quejas, sugerencias, insultos. Profesor, entonces ahorita lo único que podemos hacer es seguir checando el código y ya el viernes aquí Bueno, haremos la práctica o algo así. bueno, de hecho, yo los invitaría a que ustedes traten de ejecutarlo localmente, que ya digan, bueno, a ver, voy a compilarlo, voy a verlo en ejecución, y si van teniendo problemas, pues el viernes precisamente los expresen, porque el viernes primero lo haré yo local aquí con ustedes, pero ya tendremos preparado el ambiente remoto en el servidor del laboratorio de UPITA, donde les voy a asignar una máquina virtual por equipo o 2 por equipo, dependiendo cómo estemos trabajando, para que ustedes se conecten con su máquina virtual y ahí ejecuten parte de este código y el otro en otra máquina virtual. La idea es que también como trabajo de equipos, ustedes vean esto de programación distribuida, ¿no? O sea, me refiero que yo entiendo que a lo mejor muchos de ustedes están conectados con proveedores distintos de, no sé, a lo mejor alguien usa esta cosa de Total Play, otros usan Infinitum, otros usan diferentes proveedores, ¿no? Pero, y obviamente eso limita mucho cómo nosotros trabajemos. Por eso voy a hacer lo de las máquinas virtuales, para que todos podamos tener una interfaz estable. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Chicas, chicos. Sí, maestro. ¿Sí? Entonces, si ustedes los invito a que intenten ya de una vez, todo está ya puesto ahí en la práctica, intenten irlo haciendo, también averigüen en la red. Esto que les estoy mostrando, reitero, es como inició. Seguramente en la red no vas a encontrar muchos ejemplos recientes como el que estoy mostrando. Va a haber algunos similares y lo que vas a encontrar pues son cosas más modernas, ¿no? Como gRPC. gRPC, como ya lo dice aquí, ¿sí? Es un protocolo, ¿no? También que utiliza IDL. IDL, esto que dice Interface Definition Language, es que está aquí, es el RANX, ¿sí? Esto es lo que se utilizó al inicio, reitero, y esto, IDL, es lo que se utiliza en la actualidad y es lo que, como aquí ya lo dice el sitio y Google, son los que utilizan ellos y Netflix y muchas otras pues empresas grandes, pero estamos hablando, reitero, de ingeniería a medio y bajo nivel. Si tú quieres trabajar a alto nivel, tenemos que trabajar con web services, con cloud services, y eso es parte de las aplicaciones distribuidas. Por experiencia, sé que a todo mundo le encanta la parte de las aplicaciones y no tanto la parte de abajo, pero tenemos que entender, porque esta materia es la base, para que entendamos qué es lo que hacen las aplicaciones arriba. ¿Sí? Sí, muchachos, perdón si esto lo reitero, lo repito mucho, pero es algo que me interesa que les quede claro, ¿no? Para que no piensen como que estamos viendo algo que no se usa, ¿no? Es algo que se usa, pero como queda oculto para nosotros, es tan transparente actualmente que pareciera ser que entonces a mí lo que me debe de interesar es trabajar con JSON, es trabajar con React,
es trabajar con Amazon, con Google Cloud, pero no, abajo hay una plataforma enorme y de oportunidad de trabajo para destacar y para formar empresas, pues muy grande, ¿eh? ¿Sí, muchachos? Chicos, chicas. Sí, maestro. Sí. Bueno, espero puedan avanzar un poco en esto y el viernes los vería para que ejecutemos el código, por favor, y sus dudas. Si alguien quiere ir dándole un vistazo también a gRPC, pues estaría muy bien porque esta va a ser una práctica que vamos a hacer también más adelante, ¿sí? Así como viene aquí indicada, ¿no? Que aquí se ve muy bien con diferentes lenguajes cómo logras la interacción entre ellos, ¿vale? Sí. Bueno, Vale. pues que tengan buena tarde, buen provecho, muchachos. Gracias por conectarse. Gracias, igualmente. Gracias, profe. profesor. Gracias, Hasta profesor. luego. Buena tarde. Profesor, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego.